Liturgia para hoy lunes, 9 de enero. El bautismo del Señor. San Andrés Corsini nació en Florencia, Italia, el 30 de noviembre de 1302. En su juventud fue un chico disoluto y pendenciero. Después de la ordenación sacerdotal fue enviado a las universidades de París y Aviñón e ingresó en la Orden de los Carmelitas. Cuando regresó a Florencia, la ciudad estaba invadida por una epidemia. Fue elegido superior provincial de la orden en 1348 y 2 años después fue designado obispo de Fiesole. Murió el 6 de enero de 1373. Antífona. Habiéndose bautizado el Señor, se abrió el cielo y el Espíritu se posó sobre él como una paloma. Y se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, en quien están mis complacencias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste que Jesucristo es tu Hijo amado cuando, al ser bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 4 y 6 al 7. Esto dice el Señor: Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: Gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3,
versículos 13 al 17. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: ¿Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí? Jesús le contestó: Déjalo ahora, conviene que haga toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Hermanos, dirijamos nuestras súplicas al Padre, quien desde lo alto continúa hoy enviándonos su voz a través de su Hijo predilecto, consagrado por el bautismo en el Espíritu Santo. Todos, Señor, confírmanos en tu Espíritu, para que el Papa, los obispos y los pastores de la Iglesia, que proclaman con la palabra y con la vida lo recibido en el bautismo, hagan cada vez más extensivo el reino de Dios. Oremos. Señor, confírmanos en tu Espíritu, para que los bautizados, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasen como Cristo, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Oremos. Señor, confírmanos en tu Espíritu, para que los padres, al presentar a sus hijos para el bautismo, sean conscientes de su responsabilidad de transmitirles la vivencia de la fe. Oremos. Señor, confírmanos en tu Espíritu, para que en nuestros trabajos y cargos, en nuestros hogares y comunidad, imitemos a Cristo, que no vino a ser servido sino a servir. Oremos. Señor, confírmanos en tu Espíritu, para que nuestra comunidad, que lucha por la paz, el amor y la fraternidad, por la gracia del Espíritu Santo, llegue a ser el lugar donde también hoy escuchamos la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Oremos. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Dios, Padre nuestro, concédenos la gracia de ser cada vez más conscientes de la grandeza de nuestro bautismo y proclamar con nuestra vida la fe que profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar la manifestación de tu Hijo amado, para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Este es aquel de quien Juan decía: Yo lo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Oración después de la comunión. Alimentados con este don sagrado, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando con fe a tu unigénito, nos llamemos y seamos realmente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Espíritu Santo, que aleteabas en las aguas de la creación y has guiado los pasos de Moisés en el desierto, ven hoy sobre nosotros y sumérgenos en ti, para que nuestros pasos y sentimientos sean orientados hacia Cristo en la escucha de su palabra. Amén.
Lectura. Cristo, en su humano caminar, ha debido tomar gradualmente conciencia de su propia identidad y del papel confiado por el Padre dentro de la historia humana. El acontecimiento del bautismo en el Jordán indica esta toma de conciencia y proyecta a Jesús más allá de los confines de la propia tierra, la Galilea, a una misión de confines universales y en una dimensión de compartir la condición humana hasta lo inimaginable para él y sus profetas. Es Dios mismo el que desciende junto al hombre. Es Dios mismo el que desciende junto al hombre, aun conociendo sus debilidades para hacerlo, subir hacia el Padre y darle acceso a la comunión con Él. La complacencia del Padre que Jesús recibe en el Espíritu Santo lo acompañará siempre en el caminar terreno, haciéndolo constantemente consciente del amor gozoso de aquel que lo ha enviado al mundo. Jesús adulto. Después de la desaparición de Juan de la cena, Jesús desde Nazaret, donde había pasado su infancia a la primera juventud, se dirige al río Jordán. Como buen israelita, está atento a los movimientos religiosos auténticos que surgen entre el pueblo. Muestra aprobar la obra de Juan y decide recibir el bautismo con agua, no ciertamente para ser perdonado de los pecados, sino para unirse y compartir plenamente las esperanzas y expectativas de todos los hombres y mujeres. No es la humanidad la que va a Él, sino que es Él quien va hacia ella, según la lógica de la encarnación. Diálogo de Juan con Jesús. El intento de Juan de impedir el bautismo de Jesús es el reconocimiento de la diversidad entre los dos y el conocimiento del nuevo, la nueva alianza, que entra en escena. Aquel que viene después de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo y limpiará, recogerá, quemará. El comportamiento de Jesús es el de someterse al plan salvífico de Dios. Así cumplimos toda justicia, respetando el modo, en la humildad, kenosis, y los tiempos, la hora, kairos. La diversidad de los dos se coligue también por las familias de proveniencia sacerdotal, la de Juan, del lugar, Jerusalén para Juan, Nazaret de Galilea para Jesús. En la modalidad de su concepción, anuncio al Padre, Zacarías, según el modelo antiguo, anuncio a la Madre, María. La edad de los padres, ancianos, lo de Juan, todo está manifestado, el pasaje entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo prepara a los lectores a la novedad del Cristo. Han oído que fue dicho, pero yo les digo. La presentación de Dios Padre y el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo tenemos la solemne adoración de los magos como reconocimiento de la realeza divina de Jesús. Lucas añade también el reconocimiento de Isabel, de los ángeles, de los pastores, de los ancianos, Simeón y Ana. En todos los evangelistas, pues se evoca la proclamación de la identidad divina de Jesús por parte de Dios Padre y del Espíritu Santo, presente bajo la forma de paloma. Jesús dice precisamente, este es, y no tú eres, mi Hijo amado. Jesús es de naturaleza divina y al mismo tiempo el nuevo Adán, principio de una humanidad nueva. Reconciliaba con Dios junto a la naturaleza reconciliada también ella con Dios, a través de la inmersión de Cristo en las aguas. Se reabren los cielos después que han estado cerrados tanto tiempo por causa del pecado y la tierra queda bendecida. La entrada de Jesús en las aguas prefigura su bajada a los infiernos y se realiza la palabra del salmista. Él aplasta la cabeza del enemigo. El bautismo no solo prefigura, sino que inaugura y anticipa la derrota de Satanás y la liberación de Adán. Por tanto,
no será fácil reconocer al Mesías en la dimensión de debilidad. El mismo Juan tiene alguna duda cuando está en la cárcel y le manda decir que por medio de sus discípulos, ¿eres tú aquel que debe venir o debemos esperar a otro? Para meditar. El protagonismo del Espíritu. En la escena del bautismo de Jesús en el Jordán, aparece explícitamente el protagonismo del Espíritu, en forma de paloma, que se posa sobre él. No sabemos bien por qué la paloma. ¿Por ser un ave sutil, mansa, símbolo de la paz? ¿O como reminiscencia del Génesis, que nos cuenta que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas primordiales y las llenó de vida? Ese mismo Espíritu del origen del mundo es el que se prometía al siervo de Yahvé y se daba a los profetas y reyes en el Antiguo Testamento como símbolo de la fuerza de Dios que les iba a acompañar en su misión. Es el mismo Espíritu que intervino en la encarnación humana del Hijo de Dios, en el seno de María de Nazaret, por obra del Espíritu, y el que actuaría luego en el sepulcro de Jesús, resucitándole de entre los muertos a una vida nueva. En el Jordán se posó este Espíritu sobre Jesús. Pedro nos dice que Jesús fue ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando se escribieron los Evangelios y el libro de los Hechos, la comunidad cristiana tenía amplia experiencia de que el Espíritu iba guiando sus pasos y llenándola de su gracia. También ahora, por medio de los sacramentos del bautismo y la confirmación y por la riqueza de sus carismas e impulsos, el Espíritu continuamente nos empuja a la misión y a la evangelización. Reflexionemos. ¿Somos conscientes de la misión que nos ha confiado el Padre? ¿Logramos expresarla en la vida normal o nos limitamos a esperar las grandes ocasiones? Oremos. Mora en nosotros, Espíritu del Padre, y guíanos a la verdad de nosotros mismos y al conocimiento del Hijo de Dios que nos redime y nos hace ser una sola cosa en Él, para que nosotros pueda también el Padre complacerse. Amén.